Y si mi paciente tiene datos de sangrado de hemorragia primaria, pero las plaquetas están normales, entonces le puedo pedir el tiempo de sangrado. Y entonces, ¿el tiempo de sangrado sí les expliqué en qué consistía? Sí, Era una cortada, ver cuánto tiempo tarda el paciente. Entonces, esto me sirve para algo que se llama trombocitopatías. ¿Qué quiero decir con trombocitopatías? Mis plaquetas están normales en número, pero a lo mejor la función no es correcta. Entonces, el tiempo de sangrado se va a alterar cuando, bueno, obviamente cuando tenga trombocitopenia, pero si tengo pH normal, también se va a alterar si las plaquetas no están funcionando bien. Entonces, tengo esas dos herramientas, primer nivel de atención, para evaluar los trastornos de hemorragia de hemostasia primaria. ¿Y para la secundaria? Está el tiempo de reproducción. Los tiempos parciales. TP Para la vía X, que es básicamente solo un factor. que es el factor 7. Y TCPA Y el otro para la X. para la otra vía, para la intrínseca. Que sería, puede ser 12, 11, 9, 8 y ya 10, de 10 para abajo ya serían ambos, la vía común, ya estarían afectados ambos tipos de comunicación. Entonces, si solo está afectado TCPA y está prolongado, lo más común es que sean estos dos factores, el 8 y el 9. Ahora, suponiendo que este paciente, por alguna razón, Entonces, por ejemplo, una trombocitopatía o por trombocitopenia, por ejemplo, si toman las pruebas de TP y de TPA van a salir normales, ¿no? sí, porque si el problema es acá, no es independiente de la causa. Generalmente el problema es muy puntual y entonces me da un tipo de hemorragia distinto, con la única excepción de la enfermedad de von Willebrand, que ahorita vamos a ver por qué. Entonces, en caso de que el paciente no siente nada, aparentemente no tiene ningún síntoma, pero lo iban a operar y para operarlo le piden una BH y tiempos, ¿no? Para ver que todo esté bien. Y salió con los tiempos alterados. Primera situación, ¿a partir de cuánto yo digo este tiempo está prolongado? 12, 15, Acá hay algo que se llama, y aquí entra otro concepto que se llama testigo. ¿Qué es el testigo? Cada laboratorio por control de calidad hace su estándar de qué es normal entre su población. El testigo es un pool, una mezcla de plasmas de pacientes que salieron normales en la prueba, hacen un concentrado y toman cuánto es su tiempo de protonina. Y entonces el laboratorio define cuál es su testigo. Generalmente los valores normales van de los 10, dependiendo del tipo de reactivo, hasta los 14 segundos, pero el laboratorio tiene un testigo, tiene algo que es lo que es normal para ellos. Entonces, el tiempo, decidir si mi tiempo va a estar o no prolongado, tiene que ver con el testigo del laboratorio. Entonces, si por ejemplo, el testigo de este laboratorio para TP fuera 12.5 segundos, porque es el tiempo que tarda en hacer la fibrina, y para el TTPA 26 segundos, yo voy a considerar prolongado mi TP si tengo más de 2 segundos por arriba del testigo. Si a un paciente me reportan con un TP, por ejemplo, de 13.5 segundos, está o no prolongado. Sí, pero no 2 por arriba. No para considerar que haya un trastorno. Es dentro de lo permitido. ¿Ok?
¿ok? Es como un niño que va creciendo y no todos los niños pesan lo mismo porque hay una gráfica de hasta dónde es normal y cuándo no, es algo similar. Entonces hasta 2 segundos por arriba del testigo es normal todavía. ¿Y por debajo? O sea, ¿puede ser más, menos 2 o solo más? Sí puede ser por debajo, pero ahí el riesgo entonces sería ¿cómo se llama? La trombofilia. Ok. Y vamos a hablar de eso más adelante. Y por ejemplo, si este paciente me recetaran en 35 segundos y el testigo es de 26, Pues sí. este sí está prolongado. Ahora, ¿cuál es la importancia del testigo? En muchos laboratorios se acostumbra que en vez de darnos un testigo nos dan un rango. Es decir, de 10 a 12 o de 12 a 14 es normal. Entonces ahí pues ya tengo los 2 segundos y no sé exactamente cuál es el valor real. Y con el TTPA todavía hay más problema porque te dicen, no, normal abajo de 40. ¿Cuál era tu testigo? Entonces sí tenemos, con los laboratorios grandes y más serios, por ejemplo aquí en Montemorelos, Moreira, a veces aquí en la Carmen, no siempre, te dan siempre el testigo. Ellos lo sacan, ellos lo tienen porque es control de calidad para ellos y lo necesitan hacer, pero no siempre lo reportan. Entonces cuando estás sospechando, sí es importante preguntar si no lo reportaron cuál es su testigo para saberlo. ¿Ok? Y esto es importante, bueno, ahorita vamos a hablar de eso en hemofilia. Entonces, como tal, es un promedio. Es un promedio de lo que es normal para ese, porque depende del tipo de reactivo que están utilizando. Y como para ese paciente hablas de, o sea, sus factores de él, si es femenino, masculino, No, o qué toman en no, cuenta. es más que nada de todos los pacientes que se llegaron a hacer estudios en ese día, hago una mezcla y veo el promedio. Ese es el testigo. En ese. Como que la población que Bueno, va a ver. realmente si se hace por día, por turno, por semana, depende de cuánto me llega al laboratorio. Entre más me llegue, más seguido lo tengo que estar realizando. Por ejemplo, laboratorios muy grandes como tercer nivel de un IMSS, no sé, la 25, generalmente sí es por turno. ¿Okay? Mientras que un laboratorio que a lo mejor no tiene tantas pruebas, lo puede hacer hasta cada semana. Pero siempre lo tienen. Entonces, cuando tengan sospecha, digo, no siempre voy a ir a estar poniendo gorro al laboratorio, pero cuando tengan sospecha pueden preguntar cuál es el testigo para saber bien. Ok, me salen prolongados los tiempos, ¿qué hago? ¿Cuáles son mis 2 posibilidades? No, ahí es el hígado, pero acuérdate que los motores es en el hígado. Si no son plaquetas, no es la mente. Los que tengan hígado, que son. Puede ser, ¿perdón? Hígado Hígado, si fuera hígado, más fácilmente sería este. Pero ¿qué puede pasar? Básicamente son 2 cosas. Puede ser que me falten factores o que tenga anticuerpos contra los factores, que también es posible. En este caso se llaman sustancias inhibidoras, porque no siempre son anticuerpos, pueden ser también medicamentos. Entonces, pueden ser falta de factores, una, o presencia de inhibidores. Y los inhibidores pueden ser anticuerpos o pueden ser medicamentos que me estén prolongando ese tiempo de coagulación. Ok. Entonces, ¿qué hago? Recuerda que tengo mi testigo, mi pool de pacientes normales. Ok, hago una mezcla 1 a 1. Es decir, a partes iguales, mi paciente problema que salió con el tiempo prolongado y el testigo. ¿Qué tiene que pasar? Mi mezcla 1 a 1 con la de. Sí. ¿Qué esperarías que pasara? Si le faltan factores, ¿qué va a pasar? Si le falta. Se va a reducir. Uno solo por una. Va a estar muy seguro. Si este paciente tuviera falta de factores y le añado plasma que sí los tenga, ¿qué va a pasar? Se va a reducir. El tiempo de sangrado, decimos, va a corregir o se va a normalizar. ¿Ok? Entonces, si hay déficit, pero si hay inhibidores, o sea, anticuerpos o medicamentos que me están inhibiendo la función
¿qué va a pasar? Así que Va a estar prolongado. No importa que yo le ponga más porque los anticuerpos o los medicamentos presentes acá van a evitar que ese tiempo se corrija. Entonces, inhibidores no corrigen. ¿Se entiende? Ok. Entonces, ¿cómo se llama esta prueba? Se llama corrección con plasma, ¿no? O sea, se repite la misma prueba, se repite el tiempo de coagulación, solamente que en esta ocasión, en vez de poner solamente el plasma del paciente, le añado testigo. La mezcla de testigos entonces es como sangre. No, es plasma. O sea, solamente plasma. Plasma pobre en plaquetas porque necesitamos solamente factores de activación. Plasma pobre. Sí, es que depende de cómo centrifugues una mezcla, es si se queda o no con las plaquetas. Entre más fuerza tenga la centrifugación, menos plaquetas va a haber, las va a desplazar. Entonces, ¿cuál es? En el caso de los déficit, para el TP, ¿cuál sería? Solo ahí. En el caso del TTPA, los que escribí allá, pero más comúnmente 8 y 9 por frecuencia, o sea, los de hemofilia. Si fuera inhibidor, ¿cuál sería mi inhibidor para el TP? ¿Cómo? ADK, antagonistas de la vitamina K. Porque son medicamentos que me van a inhibir a los vitamina K dependientes, que son el 2, el 7, el 9, el 10. Y de esos, el 7 es el que más rápidamente se va a inhibir por su vida media corta. Entonces, aquí sí sería acenocumarina o warfarina, que a lo mejor se me pasó a preguntarle al paciente y resulta que... ¿Puede repetir? Sí, acenocumarina y warfarina, más adelante vamos a hablar de anticoagulantes, son anticoagulantes, se inhiben a la vitamina K. Entonces, inhiben a los factores vitamina K dependientes, que son el 2, 7, 9 y 10. ¿Ya hablamos de ellos? ¿De por qué son vitamina K dependientes o qué hace la vitamina K? La vitamina K, pues, es directamente, o sea, directamente es contra el 7 y el... No es contra. Lo ocupa para activarse. Sí, la vitamina K carboxila a los factores. Entonces, ¿qué pasa? Hagan de cuenta que, ¿se acuerdan que la coagulación, decíamos el modelo, aunque sea antiguo, no sirve? El de cascada, todos los factores para no hacer trombosis por todos lados viajan inactivos. Y para activarse necesitan que otro más llegue y los active. Entonces es una reacción en cascada, por eso lo de cascada de la coagulación. Los factores vitamina K dependientes se pueden activar, pero para activar al otro, se unen al otro por el grupo carboxilo. Ese grupo carboxilo se los da la vitamina K, es como que les diera un brazo, el brazo por el que se van a anclar el siguiente factor. Si ellos no tienen ese grupo carboxilo, aunque quieran, no pueden hacer su función. Entonces, por eso se utiliza acenocumarina y warfarina, que son medicamentos contra la vitamina K, para hacer que los factores 2, 7, 9 y 10, casi como los pares craneales, nada más cambian el 2 por el 3 o una regla al revés, el 3 por el 2. Entonces, en ese caso, estos factores dejan de hacer su función. entonces va a afectar ambas vías, ¿no? Sí, afecta a ambos, pero ocupamos siempre el TP para controlar los medicamentos por la vida media corta del factor 7. Entonces afecta más, se ve más prolongado el TP siempre y es el que nos sirve como referencia. Entonces, para el paciente que está tomando anticoagulantes antagonistas de vitamina K, es como lo más frecuente, porque es muy raro que haya anticuerpos contra el factor 7, que puede llegar a haber, pero sería sumamente raro. Y para el TTPA, ¿qué medicamento me puede inhibir? No, generalmente
no controlan. No tenemos por eso una prueba muy fiable con ellos. Acá sería la heparina. Pero la heparina, no las heparinas no fraccionadas, no la enoxaparina, dalteparina o lo que ponemos generalmente subcutánea, sino las heparinas que se ponen a infusión continua. De hecho, necesitamos el TTPA cada 6 horas cuando usamos heparina no fraccionada para estar controlando la coagulación del paciente. Entonces, ya no lo utilizamos. Digo, a menos de que haya desabasto, ya no se utiliza y sería muy raro. Hay otra condición de inhibidores que también es importante con el TTPA, que se llama anticoagulante lúpico. ¿Ya leyeron su tercer reporte? ¿Tercer? No, todavía no. Ok. El anticoagulante lúpico forma parte de los denominados anticuerpos antifosfolípidos. Es un efecto un poco paradójico porque es una sustancia que produce prolongación del tiempo parcial de tromboplastina, pero que in vivo es capaz de producir trombosis a varios niveles. Entonces, forma parte de los criterios para síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Por eso es importante como ver, sobre todo con TTPA, si el tiempo corrige o no corrige. Porque puede ser que haya alguna hemofilia, pero también puede ser que haya una trombofilia. Esa es la trombofilia adquirida más común. Y por último, tenemos dentro de los anticuerpos el anticuerpo o el inhibidor más común sería el anticuerpo contra factor 8. A eso me produciría una hemofilia, tal como es el cuadro clínico de un paciente con hemofilia, pero se le llama hemofilia adquirida y generalmente la sufren los pacientes adultos mayores o pacientes con cáncer, que realmente es la causa de los inhibidores o de los anticuerpos. ¿Contra qué? Factor 8. Es como una hemofilia. Entonces por eso no es como que... Y en términos fáciles, ¿en qué se traduciría un sí corrige? Si no quiero llegar al diagnóstico, porque el primer nivel no es como que pueda llegar al diagnóstico final. ¿Ah? Trombosis. No, o sea, tratamiento. Ah. Pues no darle por... ¿Ah? Darle sangre. No sangre, plasma. Entonces, Pero corrija o no no- corrija. Si corrige, ¿qué quiere decir? Es como si yo le estuviera Sí, haciendo una corrige, tiene transfusión, una mini transfusión in vitro. Y si corrige, pues ya sabemos que es déficit. Y entonces te necesita plasma. Y su déficit lo puedes tratar con plasma, independientemente de lo que sea. O sea, el plasma tiene todos los factores. En la práctica de primer nivel de atención, básicamente me sirve para eso. Para saber, ¿lo transfundo y se va a mejorar o no lo transfundo? Porque no es eso. En primer nivel siempre hay plasma. Por lo menos en la de medicina familiar con urgencia sí. Sí, como había dicho, o sea, una mini transfusión, el administrarle plasma, digamos, en la historia clínica del paciente, el paciente diría que ha sido transfundido, o sea, ¿es considerada una transfusión? Sí, es una transfusión. Ok. La más común siempre es de glóbulos rojos, pero Ok. hay quien sí te dice. Sí, ok. Y ahorita vamos a ver en qué casos es importante. Bueno, entonces ya con esto como base de lo que se necesita para estudiar la... sí. No, solamente factor, o sea, si lo transfundimos y no es por déficit, no le haríamos ningún daño. No le haces... Es que es muy... Porque, mira, dependiendo del tipo de patología podríamos sí, cortarlo, ¿no? sí, porque si es un anticoagulante lúpico, es que si lo transfundes a la dosis que le toca. Exacto, pero entonces Si es un anticoagulante lúpico y es un SAF, un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que trombosa en todos lados, y tú le das más factores, le aumentas el riesgo de trombosarse. Entonces, si le harías un daño, en este único caso, le podrías hacer un daño. es poco el porcentaje No es tampoco. y entonces De sería hecho, mejor no sí. hacer nada. Si no, ajá, si tiene
si no corrigen, Ajá. es mejor no hacer nada y O sea, pues sí, mandarlo. pero pues, para saber si corrige o no, le tendríamos que dar plasma, ¿no? No, pero no se lo das al paciente, esto es el laboratorio. Ah, ok. Por eso les decía, es como una mini transfusión, pero es in vitro. Eso es de laboratorio. Yo en mi- Aquí no sí va a funcionar transfundirlo, no. Y si se en mi puede. consultorio O sea, de- es que es tanto así que, por ejemplo, a veces llegan conmigo porque en el prequirúrgico salieron con TTPA prolongado, pero resultó inhibidor y resultó anticoagulante lúpico, y luego le preguntas a la señora y ya tuvo 3 abortos y ya tuvo una trombosis venosa profunda. Y esto es un SAP del libro, pero nadie la ha diagnosticado y sale anticoagulada cuando me la mandaron por tiempos prolongados. Así de contradictorio puede llegar a ser la hemostasia, pero pasa. Gracias. Muy bien, entonces ahora sí vámonos a las enfermedades. Primero tengo las plaquetas bajas, ¿no? Entonces, dentro de las enfermedades de hematología que pueden causar plaquetas bajas, realmente no tenemos muchas, bueno, sí tenemos muchas, pero no de forma aislada. Entonces, la trombocitopenia en una primaria sería como la enfermedad más frecuente, que solamente me causa trombocitopenia sin afectarme, sin llegar a tener anemia ni otra baja, así, la trombocitopenia aislada. Entonces, este es un trastorno autoinmune que se va a caracterizar porque mi cuerpo está destruyendo plaquetas, está teniendo anticuerpos contra las plaquetas, y como criterio yo necesito menos de 100.000 plaquetas para realizar el diagnóstico. El diagnóstico realmente es de exclusión una vez que yo ya haya visto que el paciente no tiene otras causas de trombocitopenia. ¿Y cuáles serían las otras causas de trombocitopenia que pudiera tener el paciente? Que no tienen que ver con hematológico. ¿Qué enfermedades me pueden dar trombocitopenia? Pues autoinmunes, lupus, por ejemplo, pero no sé, Ah. la sería como citopenia. O bueno, Ajá, todavía sí, puede ser. El VIH, ¿no? VIH virus me puede dar, La tuberculosis. TB me puede dar, Artritis. artritis, todas las autoinmunes me pueden dar trombocitopenia. ¿Ah? Leucemia. Algunas neoplasias, sí, pero generalmente me lo daría también con anemia, con otros. Así, solo trombocitopenia. Dengue hemorrágico, le puede dar trombocitopenia, Ah, pero estaría sí, acompañado dengue. de fiebre. Sí, me explico, habría como otros datos que me. Pero solo trombosis. Pero solo trombocitopenia, y la hepatopatía crónica, independientemente de la causa, me puede dar trombocitopenia. De hecho, antes de darme anemia y antes de darme todo lo demás, me da trombocitopenia. Entonces, ¿qué le hago yo a un paciente que llega con trombocitopenia? Le da plaquetas. Pues, La función TPO. ¿Ah? le da placa. la función hepática. Pruebas de función hepática. Antes de pedirle las pruebas, ¿qué le hago? TPO. ¿Se acuerdan del EDTA y que decíamos que entre más tarde un paciente, bueno, más bien en los hospitales grandes, entre más tarde para hacerse un estudio de biometría hemática, las plaquetas se pueden apelotonar? Y entonces, como el equipo lee según el tamaño de las células, si están apelotonadas, las puede contar como células más grandes. Entonces, lo primero cuando tengo una trombocitopenia es ver que sea real. ¿Ok? ¿Y cómo lo veo? ¿Cómo se llama? Puedo hacer dos cosas. Puedo repetirle la biometría, pero cambiar el anticoagulante. Entonces, el EDTA es el morado. Entonces, puedo hacer una BH en citrato. O puedo pedirle un conteo manual de plaquetas. ¿Y para qué me sirve? La BH en citrato es porque muchas veces el problema es el EDTA, el anticoagulante que dijimos no es antiagregante, entonces las plaquetas sí se pueden apelotonar.
Entonces, al cambiarla a citrato, pues yo espero que si es por el EDTA, se mejore. Y si hago un conteo manual de plaquetas, ¿qué es lo que yo quiero ver? Que no haya grumos, que no haya apelotonamientos de plaquetas. ¿Ok? Es básicamente lo que yo espero. Entonces, si resulta que es real y que ya repetí eso y me sale muy similar a lo que me dijeron, entonces sí, ya me voy a las pruebas de función hepática. Aparte de las pruebas de función hepática, si yo sospecho que el paciente es hepatópata, ¿qué más le puedo pedir? En primer nivel. La cantidad, el tamaño de la volumen por volumen. Pero no de la derecha. Citopenia. Así se sabe que es hepatópata. No sabes todavía, viene por trombocitopenia. Pero sabes que la trombocitopenia puede ser una de las primeras manifestaciones de hepatopatía. Pues una prueba de infusión. TP. ¿Recuerdan? 7 se produce por el hígado y es el primero que se afecta. Generalmente te los hacen juntos, pero me importa quién se afecta. Pero sería entonces perfil hepático, ¿no? Para ver si sería está. un PFH, unas pruebas de perfil hepático con proteínas, bilirrubinas, TGO, TGP, GGT. Pero todo va a estar mal también, ¿no? O sea, no nada más. Aunque generalmente, dependiendo de lo avanzado o no, generalmente en la hepatopatía crónica, TGO y TGP te hacen como una subida y luego tienden a normalizarse, entonces quedan no tan por encima del valor normal. ¿Qué más me interesa en un paciente para descartar hepatopatía? ¿Qué más le puedo pedir a un paciente? Sospecho que a lo mejor por ahí lo tengo escuchado. No necesariamente, puede estar alterado, pero no necesariamente. ¿Qué otra prueba puedo pedir? ¿No le quieren ver el hígado? Pues una resonancia. Una resonancia. ¿Qué busco aquí? ¿Qué busco en el ultrasonido? ¿Qué puedo ver? Hepatomegalia. Hepatomegalia depende. Acuérdate que lo que ocurre en la hepatopatía crónica que tiende hacia la cirrosis es más bien a Achicarse. crecer, hacerse más chico. Pero depende de qué estado lo encuentres. O sea, primero inflama y luego se achica. Entonces, puede que el tamaño no me diga mucho. Si ya está muy avanzada y está muy chico, pues puede que sí. Pero, ¿qué otras cosas aparte de si hay datos de hígado graso que también lo puede llegar a afectar, Una infección que no se esté manifestando clínicamente, una hepatitis. Una hepatitis, entonces, ¿qué le pido además? Una. Lo de la A. Panelvidal. Ajá, eso. ¿Qué? Es decir, hepatitis Es lo de. A. Anticuerpos. Serologías. Ok, que no me conté. Dijeron hace rato VIH, ¿verdad? ¿Me interesa? Y en el ultrasonido me interesa también el tamaño de la porta. ¿Por qué? Porque se reproduce. ¿Por qué aumenta? ¿Por qué? Porque no hay retorno, porque no pasa. Se aumenta la presión hidrostática. Se va fibrosando el hígado hasta hacerse prácticamente piedra y la presión que ejerce sobre la porta Se empieza a es hacer mayor, grande. entonces hay mayor diámetro de la porta y esa es una prueba indirecta de hipertensión portal. Junto con esto también habla esplenomegalia Y ascitis. y puede haber ascitis. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿para qué? Para ver que la trombocitopenia no sea causada por eso.
Es común, de hecho es más común que tengan hepatopatía a que tengan alguna enfermedad dermatológica. Y ya después empieza, generalmente como inicial, y ya después empieza la anemia y no empieza la leucopenia, porque al final es hepatocitopenia, los hepatomas. Pero es más común que sea una hepatopatía que sea una trombocitopenia. Entonces, es la trombocitopenia inmune, regresándonos, es, ya le hice todo esto y no hay datos, o sea, todo está bien con el hígado, no hay virus que me estén causando la trombocitopenia y tiene menos de 100.000 plaquetas ya corroborado, entonces es una trombocitopenia inútil. Pero resulta que el tratamiento solo se lo doy si tengo por abajo de 30.000 plaquetas o de 50.000 plaquetas. ¿Por qué? El tratamiento solo se da de baja de Menos de 30.000 plaquetas en población general o 50.000 si está embarazada. ¿Por qué se imaginan que tenemos que llegar tan abajo para decidir dar un tratamiento? porque el tratamiento se funciona. Porque es infección. Más bien lo que queremos no es normalizar las plaquetas, lo que queremos es evitar el sangrado espontáneo del paciente. Entonces, dado los efectos secundarios del tratamiento que le voy a dar, no vale la pena exponerlo a los efectos secundarios si el paciente no tiene riesgo de hemorragia. ¿Solo son embarazadas o...? O sea, si no está embarazado el paciente, hombre o mujer, 30.000 plaquetas. Si está embarazada, 50.000. ¿Cómo se ve un paciente con trombocitopenia inmune primaria? Generalmente es un cuadro muy agudo, con púrpura, con petequias que se ve, a esto le llamamos púrpura seca, que generalmente están así, tal cual. Parecen las imágenes de daño hemorrágico, ¿no? También pues son básicamente iguales. En extremidades y también sobre el tronco. En la mucosa también puede haber púrpura húmeda. Y las de origen plaquetario, a diferencia de la vasculitis, las petequias no se logran palpar, son planas. Entonces, generalmente es un cuadro agudo y el paciente, si le preguntamos por unas semanas atrás, tuvo un cuadro de infección, puede ser vías urinarias, puede ser gastrointestinal o neumonías, y también en los niños se asocia a vacunaciones recientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tuvo la infección, el cuerpo crea defensas, ¿no? Crea anticuerpos. Esos anticuerpos, si el antígeno que estaban atacando, el virus, la bacteria, llega a tener similitud con alguno de los receptores de membrana plaquetaria, pueden empezar a atacar las plaquetas. A pesar de que ya el virus ya haya cedido, porque pues las plaquetas se parecían y yo fui creado para esto. Entonces es ahí donde ocurren las... ¿Hay algún virus que ya se sabe que sí se parece bastante a la plaqueta? O sea, en el caso de los niños está asociado al adenovirus, sobre todo. Y en el caso de los adultos, sobre todo las mujeres, se asocia mucho con virus. Infecciones de los pulmones, no bacterias. Entonces, son pacientes que llegan así de repente, me puse mal, no hay fiebre, porque pues, si fuera fiebre, entonces con el mismo cuadro pienso en dengue. Estos no presentan fiebre, pueden tener epistaxis, pueden tener gingivorragia muy profusa, se ven las petequias, puede de un día para otro, pero al preguntarle tuvieron algo de 2 o 3 semanas. Y si vemos su biometría hemática vamos a encontrar plaquetas. Generalmente para estas manifestaciones ya por abajo de los 30.000 o de los 50.000 que dijimos, es decir, ya ocupan tratamiento, y el volumen plaquetario medio, que es el tamaño promedio de la plaqueta, va a ser aumentado porque la médula trata de enviarlos cada vez más jóvenes a circulación. Entonces es como un dato indirecto de destrucción. ¿Me puede repetir con cuál se asociaba a niños la Adenovirus Con meses y vacunación. vacunación.
Ah, bueno. Para el tratamiento, entonces, lo que yo espero para tratar esta enfermedad es disminuir la hemorragia o disminuir el riesgo de hemorragia. Entonces, solamente la iniciamos otra vez, menos de 30.000 plaquetas hombres-mujeres o menos de 50.000 mujeres embarazadas. El tratamiento de primera línea son esteroides, pero aquí, a diferencia de la hemolítica, son altas dosis. Entonces, la metilprednisolona por días es a 30 miligramos kilo de peso por 3 días, lo que quiere decir que a un paciente de 70 kilos le tocan más de 2 gramos de metilprednisolona, lo cual para un paciente con diabetes o hipertensión es una bomba. Entonces hay que tener mucho cuidado de cuidar la hiperglucemia y la hipertensión que no puede dar por el medicamento. Entonces puedo dar metilprednisolona o algunos prefieren dar dexametasona, que dicen que responde un poquito mejor, a 40 miligramos, o sea, 5 ámpulas de dexametasona por día por 4 días. Y después de que ya acabaste tus 3 o 4 días por vía intravenosa, entonces se sigue con prednisona 1 miligramo por kilo de peso. Si pesa 70 kilos el paciente, de 70 miligramos de prednisona vía oral. Para los niños, por los efectos secundarios del esteroide y porque puede afectar a su desarrollo óseo, entonces tratamos de no darlos. Y a esos niños se tienen que enviar directamente y rápidamente a un servicio de hematología pediátrica para que les den el tratamiento de elección, que son inmunoglobulinas. Entonces se les da inmunoglobulina a 0.4 kilo de peso por 5 días o 1 gramo diario por 2 días. Esos son los. Y se trata de evitar dentro de lo posible el uso de esteroides en niños. ¿Cuál es mi objetivo? Si lo pasé con menos de 30, es que suba a más de 30.000. Si yo logro más de 30.000 plaquetas, habré sacado al paciente del riesgo. Si le quita, se le deja de dar el tratamiento una vez que se pasó de... Pasa como algo similar al uso también en anemia hemolítica. La prednisona, que es el tratamiento bioral, lo mantienes de 3 a 4 semanas. Si el paciente se mantiene estable, inicias a bajar dosis. Y habíamos quedado, la baja de dosis se hace cada 3 días 50%. Es decir, que si tenía 70 miligramos y ya voy a iniciar, baja a 35 miligramos, 3 días, luego lo puedo bajar a 20 miligramos porque viene de 5 en 5, 3 días, luego a 10, luego a 5 y luego lo retiro. Y pasa lo mismo, si yo le empecé a bajar tratamiento al paciente y vuelve a recaer, entonces lo tengo que soltar. De hecho, de entrada a este tipo de pacientes, los van a empezar a tratar ustedes en primer nivel de atención solamente si están en su servicio social y no tienen medicina interna ni hemato a la mano. Pero en cuanto en cuanto vean a un paciente de menos de 30.000 plaquetas con este cuadro clínico, ustedes inician la metilo o la dexa y envíenlo. Pasa la mala suerte de que este tipo de pacientes tienden a llegar en fin de semana, cuando no me lo aceptan hasta el lunes. Entonces, esto es sobre todo para que sepan qué hacer con ellos, pero suéltenlos lo más rápido posible, por su alto riesgo de hemorragia severa. Entonces, considero respuesta si logro más de 30.000 plaquetas que se mantengan por una semana estables, y respuesta completa con más de 100.000 plaquetas. Estos pacientes, depende de los niños, a los niños les va muy bien. Tienen un solo cuadro que se asoció a algo muy específico y generalmente no recaen. Pero el adulto sí tiende a otra vez una infección, otra vez me da trombocitopenia, tiende a tener mucha recaída. Y no se recomienda transfundir plaquetas, ¿por qué? Transfundir plaquetas. Ajá. Por lo de que Si tienen trombocitopenia. que Como es por anticuerpos, si tú les das plaquetas que aparte viven bien poquito y no está sangrando y no las va a ocupar pues en ese momento, entonces el paciente, lo único que vas a hacer es que los anticuerpos se andan con vida y voy a echar a perder los 24.000 pesos que me costó la carecita de plaquetas. No tiene ¿Eso caso cuesta? pues. Eso Sí. Eso 30.
¿Y cuánto se cobra de honorarios? Ah, ¿Cuánto se cobra de no, esa es honorarios? la recuperación, pues porque obviamente el donante teóricamente en México está prohibido la recuperación, más bien es el costo del proceso. Entonces, solamente para cuando esté sangrando el agudo, que sé que se las voy a poner y las voy a ocupar en ese momento, se hace la transfusión. Muy bien, nos vamos a quedar entonces hasta aquí. Para mañana ver